Listo, muchachos. Entonces, para arrancar con la explicación metodológica del día de hoy, vamos a tener en cuenta que en el tablón ya se encuentra publicado lo correspondiente a las semanas 8 y 9. Recordarles también, no está de más recordarles que las asistencias las dejamos consignadas como comentarios y, y no como con un chat privado, ¿de acuerdo? Porque se dificulta un poquito la tarea a la hora de pasar las asistencias de manera virtual. Eh, ya tenemos las actividades subidas. Recordarles que la metodología de todos los profesores ha sido trabajar tres documentos en todo momento. Documento uno que va a hacer referencia a los desempeños y en estos momentos vamos a empezar a visualizar. En el documento uno que vamos a trabajar, chicos, en el documento uno están consignados los desempeños y una guía de apoyo que acompañan a unos videos como soportes audiovisuales, ¿de acuerdo? Recordar siempre que en todos mis documentos, documento uno, documento 2 y documento 3, tenemos unas instrucciones que debemos leer con atención para que no ocurran malentendidos. Para este caso, ¿qué les estoy pidiendo? Bueno, ¿qué se les está solicitando? Tenemos la entrega o la consigna de los desempeños correspondientes a las semanas 8 y 9. Si le damos clic en la guía, encontramos la fecha y la frase. Recordar que la fecha es de acuerdo a la clase con la que ustedes tienen conmigo, es decir, hoy 13 de abril. ¿Y cuáles son los desempeños? Los correspondientes a la semana 8 y la semana 9. ¿Qué vamos a encontrar? Que vamos a trabajar un nuevo tema, que son funciones oxigenadas, en donde vamos a trabajar las propiedades físicas, químicas y algo de nomenclatura. Para el caso de la actividad, perdón, de la guía de apoyo o del soporte que tenemos de los videos, encontramos una guía que se llama Funciones Oxigenadas, Guía de Apoyo. Esta guía tiene cuatro páginas, es de 2 hojas, es bastante cortica y es muy resumida. Cabe aclarar que aquí no estamos trabajando todas las funciones oxigenadas, pero lo estamos haciendo de una forma concreta y resumida. ¿Qué estamos haciendo con esta actividad, chicos? En esta guía, perdón, están explicando de los cuatro principales o las cuatro familias oxigenadas que primero vemos en, en química orgánica, que serían los alcoholes, los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos. Aquí encontramos por qué se llaman familias oxigenadas, qué se entiende por un grupo funcional y aquí encontramos algunas tablas. ¿Qué les recomiendo, muchachos? Antes de ver la guía de apoyo, porque puede resultar un poquito confuso, podemos ver primero los videos de ayuda o los soportes audiovisuales. Hay también en instrucciones que estamos viendo el orden de visualización de los videos. Eh, para la, para la primera visualización, ¿cuál vamos a ver? El video que se llama Química Orgánica, Funciones Oxigenadas. Este lo escogí por su duración. No es tan largo, chicos. Dura apenas 20 minutos. Algunos videos superaban los 40 minutos. Pero también lo tuve en cuenta porque es una forma resumida, clara y precisa de las principales familias oxigenadas que vamos a trabajar, que son cerca de 6 familias oxigenadas. Para la actividad, que es un poquito más enfática en los alcoholes, vamos a ver el segundo video. El segundo video tiene una duración de 9 minutos, es decir, no es tan extenso. ¿Qué vamos a encontrar para la primera entrega, que es la actividad, chicos? Para la primera entrega, que es la actividad, que es el documento 2, encontramos la actividad de clase, que nos dice que la desarrollemos en el cuaderno. ¿Qué vamos a encontrar, muchachos? Solo tenemos 2 puntos para la actividad. Vamos a hacer un cuadro comparativo entre las principales funciones oxigenadas
Y esto lo vamos a hacer justo después de ver los dos videos. El video de las familias oxigenadas y de los alcoholes. Listo, acá nos dice realice un cuadro comparativo entre las principales funciones oxigenadas que van a venir a ser los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ésteres y los éteres, en donde incluye las siguientes temáticas: formulación, propiedades físicas y químicas, importancia, usos en la industria o en la vida cotidiana, y cite ejemplos o de ejemplos. Para el segundo punto que nos están pidiendo, dos ejemplos de un alcohol primario, secundario y terciario con sus estructuras y su nombre y UPAC. Entonces, antes de continuar con la explicación de la metodológica de la actividad y de las entregas del día de hoy, nos devolvemos un poquito a la idea de apoyo y tenemos en cuenta que los hidrocarburos que hemos trabajado y la química orgánica que hemos trabajado ha sido toda la química que refiere o que tiene que ver con el carbono, es decir, cadenas Ujú, de forma saturada o insaturada, que hacía referencia o a los alcanos, a los alquenos o a los alquinos. También trabajamos un poquito acerca de los hidrocarburos que eran cíclicos, es decir, que formaban de una u otra forma figuras geométricas, figuras cerradas. Y también teníamos en cuenta los hidrocarburos aromáticos, que eran los que se derivaban del benceno, el anillo del benceno, que tenía los 6 átomos de carbono con las 3 insaturaciones, que también daban pie para una familia muy extensa en química orgánica. Acá que estamos viendo en este nuevo tema, vamos a ver un poquito acerca de las familias oxigenadas, en donde debemos tener en cuenta que además de tener carbono, los átomos de carbono se encuentran unidos a un átomo de oxígeno. Estas múltiples combinaciones nos pueden dar bastantes familias en química orgánica, como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los éteres o los ésteres, por ejemplo, son familias oxigenadas porque en su estructura, además de tener carbono e hidrógeno, tienen oxígeno, por eso se llaman familias o funciones oxigenadas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los alcoholes, entre los aldehídos, las cetonas y los ácidos carboxílicos que estamos viendo en pantalla? La principal diferencia y lo que los va a hacer diferentes es la disposición del oxígeno, es decir, cómo se encuentra unido el oxígeno a estas estructuras. Por ejemplo, encontramos con esta tabla. ¿Qué tenemos en esta tabla? El grupo funcional, la serie homóloga, el grupo funcional, el nombre del grupo funcional, la fórmula, la estructura, el sufijo y el ejemplo. Por ejemplo, para entender un poquito más acerca de los alcoholes, el grupo funcional, es decir, la función que va a hacer que el alcohol sea el alcohol, se va a llamar grupo hidroxilo. ¿Cuál va a ser su fórmula? Esta de acá, el OH. Es decir, si ustedes ven una cadena, cualquier cadena que sea, que tenga carbono e hidrógeno, con un OH pegada a su estructura, va a ser un alcohol, ¿de acuerdo? La mm, serie homóloga va a ser el alcohol, es decir, ese va a ser el nombre, y el grupo funcional va a recibir nombre por nombre el hidroxilo u oxidrilo. Nosotros lo vamos a llamar con el nombre más común, que es hidroxilo, y lo vamos a reconocer, como les venía diciendo, por el OH. Si ustedes ven una cadena de carbonos larga o cerrada o que tenga que ver con un hidrocarburo aromático o cíclico con un OH pegadita en su estructura, es un este alcohol. va a ser parte de los alcoholes. Exacto. En química orgánica, muchachos, R a qué va a ser referencia. Las R's van a hacer referencia a cualquier cadena, ¿de acuerdo? Para el caso de los aromáticos, que van a venir siendo el benceno, en vez de R podemos encontrar una AR que hace referencia a los aromáticos. ¿Qué me indica eso? Que puede ser cualquier cadena o abierta o cerrada que se pegue a ese grupo funcional. En estructura entendemos un poquito más la disposición de los grupos funcionales. Por ejemplo, para el OH,
si tenemos una cadena, cualesquiera que sea, perdón, representada por la letra R, pegadita a un OH va a ser un alcohol. Por ejemplo, para una acetona, que también es una familia oxigenada, si encontramos dos cadenas pegadas a un carbono que tiene con un doble enlace, una unión con un oxígeno, va a ser una acetona. Por ejemplo, estas disposiciones en las estructuras nos van a permitir crear las diferencias en las familias. Y estas múltiples combinaciones con el oxígeno nos van a dar pie para entender las diferentes familias oxigenadas que tenemos en química orgánica. Volviendo al alcohol, el sufijo o la terminación va a ser el- el- las palabras O y L que se leen como ol. Encontramos el etanol, el propanol, el butanol, o también los encontramos como alcohol isopropílico, ¿de acuerdo? Ahí en el video, en el soporte audiovisual, también profundizamos un poquito más en la terminación, en el sufijo de los alcoholes. ¿Qué tenemos acá? Como ejemplo, ¿qué tenemos? Recuerden siempre que esta forma estructural de escribir las moléculas orgánicas se hacía con el fin de ser un poquito más prácticos. Sí, Recordemos que las puntas y las aristas correspondían a los átomos de carbono. Entonces, si nosotros podemos contar las puntas o las aristas de esta molécula, nos damos cuenta que tenemos una punta y una arista y que esta línea que está acá no está completa, está a la mitad, a diferencia de esta. Esto que nos está indicando que ese enlace es el enlace con el OH. Es decir, que tenemos únicamente eh, una, un número determinado de carbonos. ¿De acuerdo? Podemos encontrarnos con el etanol o con el butanol o con el hexanol, dependiendo del número de átomos de carbono que vamos a encontrar ¿en qué? En la estructura. Aquí nos damos cuenta que tenemos dos puntos o dos aristas. Este que les estoy señalando acá, el de la parte de arriba, y este de acá no se cuenta porque se encuentra justo o es la mitad de una de estas líneas. Eso que está indicando que hace parte del enlace, es decir, esto de acá de esta esquina no es un átomo de carbono, sino es el enlace que está entre el carbono y el OH. Al tener dos átomos de carbono, podemos nombrarlo como lo hemos venido haciendo con los alcanos, pero teniendo en cuenta el sufijo o la terminación ol. Es decir, que este ya no va a ser el etano, por ejemplo, sino va a ser el etanol. ya. Aquí les estoy familiarizando un poquito con el tema. eh, en el soporte audiovisual queda un poquito más eh, clara la información, es un poquito más eh, eh, sistemática a la hora de explicarlo, es decir, lo hace paso por paso. Aquí en la guía de apoyo, además de encontrar la familia del alcohol, vamos a encontrar las familias de los aldehídos, la familia del aldehído, perdón, de los aldehídos, la familia de las cetonas y la familia de los ácidos carboxílicos. Encontramos cómo se nombran, cómo se formulan. Recordar siempre que la R es cualquier cadena, cualquier cadena. Esto para el caso de los alcoholes, para el caso de los aldehídos y las cetonas, la diferencia entre los aldehídos y las cetonas. Esta es la principal diferencia entre los aldehídos y las cetonas, que para los aldehídos van a tener un COH R y para las cetonas va a tener un RCOR. Es Mm, decir, si en esta R hay un hidrógeno, sería un aldehído, pero como hay otra cadena, cualquier cadena que sea, va a ser una acetona. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar la principal diferencia entre los aldehídos y las cetonas y vamos a encontrar los ácidos carboxílicos, su grupo funcional. Esta información es muy básica, demasiado básica, es corta y es bastante resumida.
Lo dejé como guía de apoyo para los soportes audiovisuales, pero ustedes también pueden consultar muchísima más información para la primera entrega de la actividad, que es un cuadro comparativo entre las propiedades físicas y químicas de esas familias, orgánicas, oxigenadas. Por ejemplo, como ejemplo arriba, ¿cuál teníamos, muchachos? Teníamos dos átomos de carbono pegaditos a un grupo funcional OH. Aquí, el primer ejemplo que tenemos es el etanol. Et, porque tiene solo dos átomos de carbono, y la terminación ol, porque tiene el grupo funcional OH que corresponde a los alcoholes, por ejemplo. Si nos damos cuenta, la cadena es CH3, CH2OH. Eso corresponde a un alcohol y a un alcohol primario. Ya vamos a empezar a ver las diferencias en los soportes audiovisuales. Esta guía es de apoyo a los videos que les estoy dejando en el documento 2 como actividad. Ahora, como documento 3, ¿qué tenemos? En el documento 3 encontramos la tarea y las instrucciones para la tarea. La tarea y de igual forma también se desarrolla en el cuaderno, y también vamos a encontrar solo 2 puntos, únicamente 2 puntos. Solo vamos a consultar y nos vamos a enfocar o enfatizar para el primer punto en los aldehídos y en las cetonas, solo en esas dos familias. Para el caso del segundo punto, vamos a encontrar una serie de ácidos carboxílicos, que es otra familia oxigenada, y vamos a encontrar una serie de preguntas. Pero esto lo vamos a encontrar en la tarea, muchachos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tienen de plazo para entregar la tarea? En las instrucciones lo dice. La tarea se desarrolla en sus cuadernos y tienen como plazo máximo una semana antes de tener esta clase nuevamente. En la actividad, solo nos vamos a enfocar en las propiedades físicas y químicas de las familias oxigenadas, como en su estructura, y nos vamos a enfocar en los alcoholes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus usos? ¿Dónde se encuentran? Por ejemplo, ustedes de forma común, y ahorita se está utilizando muchísimo el alcohol, el alcohol que se emplea en los geles antibacteriales. De hecho, la demanda de El alcohol, etílico. exacto, el alcohol etílico, la demanda de ese alcohol se incrementó muchísimo, y como hemos visto, las empresas de licores dejaron de producir el alcohol que normalmente producían para embotellar alcohol desinfectante, o el etílico, que sirve para limpiar las superficies, por ejemplo, empleado en medicina. ¿Qué otro alcohol nosotros, por ejemplo, hemos escuchado hablar? El mismo, Lisopropílico. exacto, el isopropílico es el desinfectante, el mismo etílico que sirve para desinfectar es el de consumo humano, por ejemplo. ¿Dónde lo encontramos? En el whisky, en la cerveza, en el vodka y Claro, claro. en un sinfín de bebidas alcohólicas, exacto, el aguardiente, el vodka, el ron, el whisky, la ginebra, un sinfín de bebidas alcohólicas que nosotros conocemos y con las que nos hemos involucrado un poco a lo largo de nuestras vidas. Ahí también se emplea un tipo de alcohol que es el alcohol de consumo, el alcohol etílico, que tiene solo dos átomos de carbono. Por ejemplo, ustedes también han escuchado hablar de la intoxicación por un alcohol adulterado. Este Sí. alcohol va a corresponder al alcohol metílico. ¿Y cuál es la diferencia entre el alcohol etílico y el alcohol etílico? El número de carbonos que tiene en su estructura. Ujú. Por ejemplo, ¿por qué la intoxicación con el alcohol metílico es tan grave si no se trata a tiempo? Porque desencadena una serie de reacciones en el cuerpo humano, que pasa de ser alcohol metílico a ser ácido metanoico, un ácido carboxílico, que lo vamos a encontrar en la tarea, que es un ácido orgánico que solo tiene un átomo de carbono. En estos momentos ustedes están viendo mi pantalla de Word, y aquí les voy a escribir los dos alcoholes. Por ejemplo, el alcohol que yo les mencionaba, que es el alcohol metílico,
solo va a tener un carbono. ¿Cuál va a ser su enlace? El OH. ¿Cuál va a ser la diferencia con el alcohol etílico? Ese tiene dos moléculas de carbono, ¿no? Que el alcohol etílico, como su prefijo lo indica, tiene dos átomos de carbono, es decir, encontramos un CH3, CH2, OH. OH. Esta es la estructura o las dos estructuras para los dos alcoholes. Eh, ¿Cuál es el alcohol que se consume cuando encontramos bebidas adulteradas? Generalmente se encuentra este tipo de alcohol, el alcohol metílico, que solo tiene un átomo de carbono. El alcohol etílico, que es el que encontramos en las bebidas alcohólicas, que también puede causar intoxicación, es el alcohol etílico, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? El número de átomos de carbono. Pero si nos fijamos, las dos moléculas o estos dos alcoholes tienen la familia, perdón, el grupo funcional correspondiente a los alcoholes, el OH. El OH. El CH3 y el CH3CH2 es un claro ejemplo de una R. Puede ser cualquier cadena carbonada, ¿de acuerdo? Este alcohol de acá, como les venía diciendo, al consumirse en el cuerpo humano, Sí, se convierte en una... desencadena, desencadena una serie de reacciones, eh, llevándolo a convertirse sí, a convertirse en un ácido orgánico conocido como ácido metanoico, que es un ácido orgánico de solo un átomo de carbono, y este es el que se va a convertir en el principal producto de intoxicación en el cuerpo humano. Este producto es bastante sensible, o esta molécula es bastante sensible y se deposita en los ojos. Es por eso que la intoxicación por alcohol adulterado causa ceguera, por ejemplo. ¿Dónde encontramos más el alcohol? Pues además de las bebidas alcohólicas y su variación en concentración, en el alcohol desinfectante, por ejemplo. Encontramos que el alcohol que desinfecta se encuentra en un porcentaje del 75%, por ejemplo. ¿Qué me indica eso? Que de cada 100 mililitros de ese alcohol, 75 mililitros son alcohol etílico, alcohol que se utiliza o que hace parte del poder desinfectante de este líquido. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los distintos tipos de, de alcoholes o de bebidas alcohólicas, mejor dicho? Su concentración y su forma de obtención, ¿de acuerdo? Eh, Estas son los principales métodos de obtención de cómo se destila o cómo se deja añejar la bebida alcohólica para obtener diferentes tipos de sabores y de texturas en las bebidas alcohólicas. Eh, para el caso de estas familias oxigenadas, muchachos, encontramos un sinfín de aplicaciones. No sé si hasta el momento tengan dudas. Damos un pequeño espacio para resolver unas dudas y si no tenemos dudas, podemos dar por terminada la videollamada, tener en cuenta que después o sobre las 10 de la mañana realizo otra videollamada para resolver dudas o inquietudes acerca de la actividad y, y dar por terminada la jornada académica. Entonces los escucho, chicos, o cualquier comentario. Profe, ¿por qué utilizar ese alcohol metílico? ¿Es más económico que para adulterar las Eh, bebidas? no, el alcohol metílico surge eh, por una serie de reacciones que desencadenan los métodos que tienen esta gente o, bueno, las personas que trabajan Ah, con, adulterado. con, con los alcoholes adulterados, exacto. Por ejemplo, para el alcohol etílico, para que sea utilizado en las bebidas, tiene que purificarse, llevar una serie de reacciones de purificación para que sea tolerado por el cuerpo humano. Esto también tiene que ver con la concentración. ¿Por qué se genera el alcohol metílico? Porque las condiciones de las reacciones en estas bebidas adulteradas
conllevan a que se genere como subproducto, es decir, que se obtenga de forma inconsciente el alcohol metílico. También embriaga, claro, también tiene efectos embriagantes, pero en el cuerpo se va a desintegrar igual, no se va a desintegrar igual, perdón, porque nosotros toleramos el alcohol etílico porque nosotros tenemos una enzima que es capaz de degradar el alcohol etílico, es decir, el alcohol que tiene dos átomos de carbono. Se conoce como la alcohol deshidrogenasa. Esta es la enzima encargada de romper esas moléculas de alcohol. O sea que el Para la alcohol industria, isopropílico, ¿cuántas moléculas de carbono tiene? no, el isopropílico también es el alcohol conocido como el alcohol desinfectante. Este Ah, también es es el mismo conocido etílico, es el mismo, etílico. pero no, el alcohol isopropílico, espere, ya lo vemos acá para que vean la diferencia. El alcohol isopropílico, acá, veamos la estructura. En el alcohol isopropílico también puede utilizarse como desinfectante, pero Se utiliza esto como para los computadores, ¿no? exacto, se puede utilizar como para los computadores como limpiador, porque se utiliza Ujú. porque su punto de ebullición es muchísimo más bajo que los demás que unos limpiadores, por ejemplo. En la industria de limpieza también se utilizan algunos solventes orgánicos por su punto de ebullición. ¿Cuál es el punto de ebullición? En el momento en el que, el punto en el que los líquidos pasan de estar en estado líquido a pasar a un estado gaseoso. Estos Ah, puntos de ebullición se encuentran debajo de los 35 grados, sobre los 30 grados. Es por eso que estos limpiadores, en el momento inmediato de que se pasa sobre la superficie de los computadores o de los televisores o de cualquier pantalla o superficie que se quiera limpiar, se evapora de inmediato. mm, Acá encontramos la estructura del alcohol isopropílico, por ejemplo, este de acá. Acá en imágenes encontramos la distribución en la que se encuentra y la estructura. Si nosotros analizamos el nombre isopropílico, alcohol isopropílico, el prop nos indica la cantidad de átomos de carbono. El prop hace referencia a tres átomos de tres. carbono. Sería o encontraríamos que son tres átomos de carbono. Bueno, esta molécula está recortada. Uno, 2, 3. Sí, acá está. Y Alcohol tiene lo, isopropílico. y tiene el OH. Podemos ver, exacto, podemos ver esta imagen que tenemos a nuestra derecha o esta que tenemos a nuestra izquierda. Es exactamente la misma. Es la misma que esta. También conocido como el 2-propanol, alcohol isopropílico o isopropanol. ¿Cuál es la diferencia? La disposición en el OH. Por ejemplo, si comparamos el alcohol isopropílico, que es este de acá, con el propanol, nos damos cuenta de una diferencia enorme o de una característica bastante relevante para los alcoholes. Por ejemplo, esta misma forma de acá, con esta de acá. Mm, ¿Cuál es su diferencia? La disposición o donde se ubica el OH en la estructura. Por ejemplo, aquí en esta estructura el OH se encuentra justo en la mitad, en el carbono secundario de la estructura. Es por eso que tiene el prefijo iso. El iso nos indica que se encuentra situado en el carbono secundario de la estructura. Para el caso del propanol, el OH se encuentra justo en el carbón terminal, es decir, o en el carbón primario, en uno de los carbones primarios. Se encuentra a la esquina, por acá, OH. ¿En qué encontramos? Un CH3, un CH2, un CH2 y un OH. Aquí que encontramos un CH3, CH2OH y CH3. Aquí ujú. mismo lo podemos ver. CH. CH. Eh, SH3, CHOH y CH3. Es la misma estructura que tenemos acá. Creo que dije CH2, pero no es Sí. CH, el de la mitad. Eh,
Ese es el alcohol isopropílico, ese se utiliza para desinfectar. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el alcohol etílico que nosotros encontramos en las botellas desinfectantes y el alcohol etílico que encontramos en las bebidas alcohólicas? Su concentración, ¿de acuerdo? Y también su grado de pureza. Recordar que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de alimentos o de bebidas que sean para el consumo humano tienen un proceso bastante riguroso en cuanto a la purificación de este tipo de sustancias o de moléculas, a diferencia del desinfectante, que no requiere tantos procesos de pureza y de cuidado, por decirlo de alguna u otra forma. Entonces, chicos, estoy atento a sus preguntas o dudas o inquietudes respecto a la clase para Profe, poder dar por terminada la videollamada. Cuénteme. una preguntita. ¿La entrega de los desempeños o sea, se puede entregar de una vez? Sí, ya la amplié, ya la amplié. Teniendo en cuenta que nuestra videollamada fue un poquito más larga, el documento uno y el documento 2 tienen plazo hasta las 12 del mediodía para hacerlo, ¿de acuerdo? Ujú. Vale. Listo, chicos. No sé si hayan más dudas o preguntas. No, creo que todo está claro. Listo, para los demás chicos también. Sí, Mm, pero. listo, mis chicos. Ay, 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 Juliana. Listo, tenemos 10 chicos en asistencia. Listo, chicos. Entonces, me gustó mucho saludarlos, saber que están muy bien. Espero que la explicación haya sido un poquito, eh, mm, sido un poquito eh, buena para todos, que haya sido concreto y les deseo muchos éxitos en esta nueva jornada académica. Cualquier dudita, ya saben, ahí por comentarios o me escriben. Estoy atento a sus comentarios y espero que le rinda muchísimo con su ¿A qué actividad. horas va a Listo. ser la otra llamada? Vale. Sobre las 10 de la mañana. Listo. ¿Listo? Listo, pero Entonces, entonces estamos atentos ahí. bueno, Gracias. muy buen día a Chao. ustedes Vale, y que profe, estén muy gracias. bien. Me gustó mucho saludarlos, que estén bien. Vale, profe, gracias. Perras. ¿Qué pasó con esas expresiones?